Mi familia me criticó por renunciar a mi empleo seguro para cuidar a mi madre enferma, diciendo que estaba tirando mi vida a la basura, pero tras su muerte, el notario nos notificó que yo era el único que recibiría herencia. Para que se hagan una idea de la situación, soy el hijo del medio en una manada de 5 hermanos, sí, una prole bastante grande. Desde siempre, me han colgado el cartelito de el responsable, el que siempre tuvo un empleo fijo, ese que no daba problemas, el que no se metía en líos, ¿saben? De hecho, tenía mi carrera de contaduría bastante bien encarrilada, con un sueldo que no estaba nada mal, beneficios y todo el paquete completo, vamos, la vida ideal que mis hermanos siempre me restregaba en la cara. Pero la vida, esa cabrona, siempre tiene unas bajo la manga para joderte. Hace como 1 año y medio, de la nada, a mi vieja le diagnosticaron una enfermedad terminal. Los médicos, con esa frialdad que solo ellos tienen, nos soltaron la bomba. A mi madre le quedaba poco tiempo, quizás 1 año, máximo 2 si la suerte estaba de nuestro lado y ocurría un milagro. Fue devastador, una patada en el estómago que te deja sin aire. En ese momento, mis hermanos, todos mayores que yo y cada uno con sus propias familias y esas importantes carreras que tanto les gustaba presumir, empezaron con el circo de qué pena, pobrecita mamá, pero... Y escuchen bien esto, nadie, absolutamente nadie, movió un puto dedo para ayudar de verdad. Yo era el único que vivía relativamente cerca de la casa de mi madre, y, para ser sinceros, el único que de verdad se preocupaba por ella más allá de las apariencias o el que dirán. Los otros solo estaban pendientes de quedar bien ante los demás, con sus comentarios vacíos y sus caras de circunstancias. Así que, después de darle 1000 vueltas al asunto, tomé la decisión más difícil y, para muchos, la más loca de mi vida, renuncié a mi trabajo. Sí, lo sé, una auténtica locura para la mayoría, una decisión que para ellos era impensable. Pero joder, mi madre me necesitaba, no había más. Necesitaba a alguien que la llevara a sus interminables citas médicas, que le hiciera compañía cuando se sentía sola. Que simplemente estuviera a su lado cuando la enfermedad empezara a mostrar sus garras y la mierda se pusiera realmente fea. Ni bien le solté la noticia, mis hermanos se pusieron como energúmenos. Mi hermana mayor, esa abogada con su mansión y su esposo cirujano, sí, de esos que te miran por encima del hombro, no dudó en soltarme que estaba tirando mi vida a la basura, que era un desperdicio total. Mi hermano, el inversor de mierda que siempre se las daba de listo, me llamó sin rodeos un idiota sentimental y un irresponsable por dejar un trabajo tan bueno, tan estable, tan perfecto. El resto de mis hermanos, bueno, eso solo balbuceaba entre dientes que era una decisión precipitada y que ya me arrepentiría, como si supieran algo que yo no. Lo más frustrante de todo es que ni uno solo ofreció un miserable centavo para ayudar con los gastos que se venían encima, ni una sola hora de su puto tiempo para cuidar a mi madre. Me dejaron solo, cargando con todo el peso, con toda la responsabilidad, como si yo fuera el único hijo que tenía. Los últimos meses que pasé junto a mi madre fueron jodidamente duros, no voy a mentirles. Hubo días en que sentía que no podía más, que me derrumbaba. Pero, a la vez, fueron los más importantes y significativos de toda mi existencia. Estuve con ella hasta el mismísimo final, hasta el último suspiro. Y saben qué, no me arrepiento ni un puto segundo de haber renunciado a ese trabajo que tanto valoraban mis hermanos. Ver su sonrisa, a pesar del dolor, sostener su mano cuando la angustia la invadía, saber que no estaba sola ni un solo momento, eso, amigos míos, no tiene precio, no hay dinero que lo pague. Ella falleció hace apenas 3 semanas, y, para sorpresa de absolutamente nadie, mis hermanos aparecieron en el funeral como si fueran los hijos modelo, esos que nunca fallan. Lloraron a mares, sí, pero parecían más un par de actores de segunda haciendo un show patético para la galería. Sinceramente, me daban náuseas verlos con esa hipocresía descarada. Pero ahora viene lo bueno, lo realmente bueno, el giro de tuerca que nadie vio venir. Ayer mismo, el notario nos llamó a todos para la lectura del testamento. Llegaron todos mis hermanos, con esas caras de vamos a ver cuánto nos toca de la tajada, con los ojos brillando por la avaricia. Y fue justo en ese momento cuando la bomba estalló, una explosión que los dejó en shock.
El notario, con voz solemne, leyó la última voluntad de mi madre, y era tan clara como el agua cristalina, todo lo que tenía, absolutamente todo, su casa, sus ahorros. Unas inversiones modestas que había hecho con los años, todo, sin excepción, era para mí. Yo era el único y exclusivo beneficiario. Mis hermanos se quedaron con la boca abierta, las caras de incredulidad eran un poema, y luego, en un instante, se transformaron en pura furia. Uno de ellos, no recuerdo cuál por el shock del momento, hasta soltó un «esto debe ser un puto error», con la voz ahogada por la rabia. El notario, imperturbable, simplemente se encogió de hombros y dijo que mi madre había hecho las modificaciones al testamento hace casi un año, poco después de que le dieran el diagnóstico, y que estaba todo en regla. Legalmente impecable, con todas las firmas y sellos necesarios. Me miraron con ojos de odio, como si yo hubiera manipulado a mi propia madre, como si fuera un monstruo sin escrúpulos. Y la verdad, muy en el fondo, siento una mezcla de alivio, de pura y bendita vindicación, y sí, no lo voy a negar, una pizca de pura y dura satisfacción. Después de todas sus mierdas, de sus juicios sin sentido, de sus consejos de pacotilla, esto se siente como si mi madre les hubiera dado la patada en el culo que se merecían, una lección que jamás olvidarán. Pero ahora la pregunta del millón, la que me tiene comiéndome la cabeza, ¿qué diablos hago? Sé que esto va a explotar, que es solo el comienzo de una guerra. Ya están soltando amenazas veladas sobre impugnar el testamento, sobre lo injusto que es esto, con sus voces cargadas de resentimiento. Y aunque sé, con la ayuda de un abogado que he consultado por lo bajo, que no tienen ni mierda que hacer porque todo es legal y apegado a la ley. La puta idea de tener que lidiar con su toxicidad el resto de mi vida me agota hasta el alma. ¿Alguien por ahí ha pasado por algo similar? ¿Algún consejo para manejar esta mierda? En serio, cualquier ayuda es bienvenida. Actualización 1. 2 semanas se arrastraron, lentas y pesadas, desde el día del funeral de mi madre, y tal como lo había olfateado, la mierda no tardó en escalar a niveles estratosféricos. Mis hermanos, esos buitres carroñeros, no perdieron ni un solo segundo. La primera en lanzarse al ataque, con esa ferocidad que la caracteriza, fue mi hermana mayor, la abogada. Me contactó, su voz goteando esa condescendencia y ese tono chillón que siempre usa cuando quiere salirse con la suya, exigiendo lo que ella llamó una conversación familiar. Según ella, era indispensable para aclarar todo el embrollo del testamento de nuestra madre. Claramente, su único plan era acorralarme, arrinconarme y, por supuesto, manipularme hasta el cansancio para que compartiera la herencia, para que repartiera lo que mi madre, en su sano juicio, me había dejado a mí y solo a mí. Joder, como si no la conociera de toda la vida, sus intenciones eran más transparentes que el agua. Fui a esa reunión, sí, pero no fui un idiota. No iba a caer en su trampa tan fácilmente. Decidí llevar conmigo a un amigo mío, que por pura casualidad es abogado, aunque en ese momento solo lo presenté como apoyo moral y para que su presencia sirviera de testigo silencioso. Mi amigo se mantuvo al margen, sentado en silencio absoluto, escuchando cada palabra, cada acusación, mientras mis hermanos desataron una letanía interminable de quejas. De acusaciones infundadas y de lágrimas de cocodrilo tan falsas que daban vergüenza ajena. Mi hermana, con su voz dramática, me soltó que era moralmente incorrecto que yo me quedara con todo el dinero, que mamá jamás haría algo así, a pesar de que los hechos demostraban lo contrario, porque claramente sí lo hizo. Y que yo, el idiota que se desvivió por ella, me había aprovechado de su vulnerabilidad en sus últimos días. Mi hermano, el inversor de pacotilla, con su traje impoluto de $2,000 que probablemente ni pagó él, me acusó directamente de haber engañado a nuestra madre. De haberle metido ideas en la cabeza para robarles lo que, según él, les correspondía por derecho. Estos cabrones, los mismos que nunca aparecieron por la casa para cuidar a la vieja cuando más los necesitaba. La sangre me hervía en las venas, un calor que subía por mi cuello hasta las sienes. Mientras ellos soltaban todo su veneno, vaciando su frustración y su rabia, yo me mantuve en calma, respirando profundo, tal como me había aconsejado mi abogado, mi verdadero apoyo. Los dejé desahogarse, que sacaran toda la porquería que llevaban dentro.
Cuando finalmente terminaron, cuando el silencio incómodo se apoderó de la sala, respiré hondo una vez más y les solté la verdad, cruda y sin adornos, una verdad que les cayó como un balde de agua fría. Mamá estuvo enferma 1 año y medio, les dije, mi voz sonando mucho más tranquila de lo que me sentía por dentro. Durante todo ese tiempo, ¿dónde estaban ustedes, ¿Dónde se metieron? ¿Quién fue la persona que la llevaba a sus interminables sesiones de quimioterapia? ¿Quién la ayudaba a vestirse cuando el cuerpo ya no le respondía y no podía moverse por sí sola? ¿Quién le hacía compañía cuando la oscuridad de la enfermedad la invadía y sentía miedo, un miedo atroz que solo la muerte inspira? Yo. Fui yo, y solamente yo, quien renunció a su carrera, a su vida como la conocía, para estar a su lado, para cuidarla hasta el último aliento. ¿Y ustedes qué demonios hicieron? Nada, absolutamente nada. Ni una puta llamada para ver cómo estaba, ni una sola visita para darle un abrazo, ni un puto dólar para ayudar con los gastos médicos que se acumulaban sin parar. Y ahora, tienen la desfachatez de venir a llorar y a patalear por un dinero que, en el fondo, les importa un carajo. Mamá sabía perfectamente quién estuvo con ella en sus momentos más oscuros, quién le dio la mano, y por eso hizo lo que hizo, fue su decisión, su jodida voluntad. Se quedaron en silencio por un momento que pareció eterno, sus caras, antes rojas de furia, ahora se tornaban pálidas, un gris verdoso de vergüenza, aunque mezclado con una rabia contenida. Mi hermana intentó balbucear algo incomprensible sobre obligaciones familiares, esa frase tan trillada y vacía, pero la corté de tajo, sin darle oportunidad de continuar con su patético discurso. Las obligaciones familiares, le solté con firmeza, se demuestran con acciones concretas, con hechos, no con palabras vacías y lamentos oportunistas que solo buscan el beneficio propio. Ahora, si no tienen nada más que decir que no sean amenazas huecas, me voy. Y sí, pueden intentar impugnar el testamento, intenten lo que quieran. Mi abogado y yo estaremos listos, esperando cada uno de sus movimientos, preparados para la batalla. Me levanté de la silla, mi cuerpo erguido, mi determinación inquebrantable, y me marché, dejando a esos buitres estupefactos, en completo shock, con sus bocas abiertas y sus planes frustrados. La verdad es que, en ese momento, se sintió jodidamente satisfactorio. La sensación de haberles plantado cara, de haberles dicho la verdad en su puta cara, fue una victoria personal que no cambiaría por nada. Actualización 2. Pasaron un par de meses desde aquel enfrentamiento en la casa de mi madre, y, como lo había previsto con total claridad, mis hermanos cumplieron su amenaza. Mi hermana, con su eterna necesidad de controlarlo todo y su ego desmedido, no tardó en contratar a un abogado de esos que parecen sacados de una película de tiburones, uno de su mismo calibre, sin escrúpulos. Frío y calculador, dispuesto a todo con tal de ganar. El objetivo era claro, impugnar el testamento de mi madre. Empecé a recibir notificaciones, un sinfín de papeles legales que llegaban a mi puerta, toda esa mierda burocrática que te drena la energía, que te agota mentalmente hasta el punto de la exasperación. No voy a mentirles, fue increíblemente estresante. Ver sus nombres plasmados en esos documentos, acusándome directamente de fraude y manipulación, me provocaba un asco profundo, una repulsión que me revolvía el estómago cada vez que los leía. Pero en ese lapso de tiempo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo tipo que se dejaba amedrentar, el que buscaba la aprobación de los demás a toda costa. El tiempo que pasé cuidando a mi madre, viéndola luchar, acompañándola en sus últimos momentos, me había transformado, me había hecho más fuerte, más resiliente y, lo más importante, mucho menos preocupado por las expectativas ridículas de mis hermanos o de cualquier otra persona. Así que, sin dudarlo ni un segundo, contraté a un abogado de verdad, uno con experiencia en estos litigios, alguien que realmente pudiera defenderme y no solo mi amigo para apoyo moral. Él revisó cada detalle, cada cláusula, cada documento relacionado con el testamento y, para mi alivio, me aseguró que teníamos un caso sólido como una roca, inquebrantable. Mi madre, gracias a Dios, había estado en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo las modificaciones finales al testamento y existían pruebas irrefutables. Documentos y testimonios que lo demostraban sin lugar a duda.
No había forma de que pudieran probar que yo la había manipulado. Mientras yo me preparaba para la inevitable batalla legal, mi círculo social también comenzó a desmoronarse, a mostrar sus verdaderas caras. Algunos de mis viejos amigos, esos que convenientemente también eran amigos de mis hermanos, empezaron a enviarme mensajes extraños, llenos de insinuaciones y de un falso aire de preocupación. Oye, ¿es verdad lo que dicen tus hermanos? Me escribían, o qué lío te has metido con lo de tu herencia, y la clásica, deberías pensar en tu familia, en la unión familiar. Era obvio, más que evidente, que mis hermanos estaban esparciendo sus mentiras, sus chismes venenosos, por todas partes, diciendo a quien quisiera escuchar que yo había robado la herencia. Que era un aprovechado que se había valido de la enfermedad de nuestra madre para su propio beneficio. Sentí una rabia tremenda, una furia impotente ante tanta calumnia, pero al mismo tiempo, en medio de esa tormenta, me di cuenta de algo crucial, quiénes eran mis verdaderos amigos y quiénes no. La gente que me conocía de verdad, los que valoraban nuestra amistad por lo que era, no dudaban de mí ni un instante, ellos sabían la clase de persona que soy y lo mucho que quise y cuidé a mi madre. Tomé una decisión radical, pero necesaria, corté lazos de manera definitiva con esos amigos falsos, con esas personas que preferían creer en los chismes de mis hermanos antes que en mi palabra. Les envié un mensaje simple, directo y sin rodeos: si van a creer chismes y acusaciones sin tener la decencia de preguntarme a mí directamente, entonces, sinceramente, no son mis amigos. Adiós. Y sin más preámbulos, bloqueé sus números de teléfono, los borré de mi vida. Fue un acto doloroso, sí, porque significaba perder conexiones que habían durado años, pero al mismo tiempo, fue increíblemente liberador. Me di cuenta de que mi madre, de una forma que ni ella misma imaginó, me había dado no solo una herencia material, una cantidad de dinero que cambiaría mi vida, sino también la oportunidad invaluable de limpiar mi vida de toda toxicidad, de toda esa gente falsa y envidiosa que solo restaba en lugar de sumar. La casa de mi madre, ese lugar que había sido testigo de tanto dolor y de tanto drama familiar, por primera vez, se sentía como un santuario de paz, no como un campo de batalla donde se libraban guerras silenciosas. Empecé a sentir una tranquilidad que no experimentaba en mucho tiempo, una calma que me permitía respirar de nuevo. Actualización 3. Unos 6 meses se arrastraron desde la última vez que pisé la corte, y finalmente, la fecha del juicio llegó. Fue un infierno, una verdadera tortura de principio a fin, cada minuto se sentía como una eternidad. Mis hermanos, esos infelices, y sus abogados, que no se quedaban atrás en cuanto a la falta de ética, intentaron absolutamente de todo para desprestigiarme, para dejarme como un servil y manipulador ante los ojos de la jueza y de cualquiera que quisiera escuchar sus patrañas. Trajeron a una serie de testigos que, bajo juramento, testificaron que yo era una especie de ermitaño antisocial, que no tenía vida propia más allá de estar pegado a mi madre, que era un ser extraño y que, por supuesto, había influenciado a mi madre en sus últimos días, cuando supuestamente estaba más vulnerable, para que cambiara su testamento a mi favor. Mi hermana, la abogada, con su ego del tamaño de un rascacielos, se paró en el estrado y soltó un monólogo dramático y completamente fabricado sobre el amor fraternal, como yo, supuestamente, había roto la familia con mis acciones egoístas y codiciosas. Era nauseabundo escucharla, su voz sonaba tan falsa, tan hipócrita, que me daban ganas de vomitar allí mismo. Pero, para su desgracia, mi abogado fue, sencillamente, brillante. Había preparado el caso con una meticulosidad impresionante, anticipando cada uno de sus movimientos. Presentó ante el tribunal los registros médicos de mi madre, esos que probaban irrefutablemente su lucidez mental durante todo el periodo en que se hicieron las modificaciones al testamento. No había dudas de que ella estaba en pleno uso de sus facultades. Luego, uno tras otro, subieron al estrado varios testimonios de enfermeras y médicos que la atendieron en sus últimos meses. Todos ellos, sin excepción, confirmaron que mi madre siempre tomó sus propias decisiones, que era una mujer con carácter y con sus ideas muy claras, y que yo solo la apoyaba, que nunca la influencié en nada. Ella simplemente expresaba sus deseos y yo la ayudaba a llevarlos a cabo. Y entonces llegó la estocada final, el golpe de gracia que los dejó sin aliento,
mi abogado presentó un diario personal que mi madre había estado llevando. Era un cuaderno viejo, con las tapas gastadas, pero sus páginas contenían la verdad más cruda y devastadora para mis hermanos. En él, mi madre había escrito con una claridad pasmosa sobre la indiferencia de mis hermanos, sobre sus excusas baratas para no visitarla, sobre sus prolongadas ausencias cuando ella más los necesitaba. Había detallado, página por página, lo sola que se sentía hasta el momento en que yo renuncié a mi trabajo para dedicarme enteramente a ella. Había documentado cada visita, o la falta de ellas, cada llamada, o la ausencia de de mis hermanos, con fechas y detalles que no dejaban lugar a dudas. Y al final de ese diario, con una caligrafía que se notaba firme, a pesar de su enfermedad, había escrito explícitamente su deseo inquebrantable de que yo, y solo yo, recibiera su herencia. Lo dejó clarísimo, una y otra vez, como una forma de agradecerme por haber estado ahí para ella, por haber sido su único apoyo incondicional hasta el último aliento. El tribunal quedó en un silencio sepulcral cuando se leyó en voz alta la última entrada del diario de mi madre. Mis hermanos se quedaron blancos, con la mandíbula caída, sus caras reflejando una mezcla de shock, humillación y una rabia silenciosa. Sus abogados, visiblemente nerviosos y sin saber qué hacer, intentaron argumentar patéticamente que el diario no era una prueba concluyente, sino que era simplemente un escrito personal sin valor legal. Pero la jueza, una mujer mayor con una cara de pocos amigos, que inspiraba respeto y autoridad, los detuvo en seco, sin rodeos. La intención de la difunta está clara y documentada de manera irrefutable, dijo con una voz firme que resonó en la sala, sin dar lugar a objeciones. El testamento es válido y se hará cumplir tal y como está escrito. El veredicto fue contundente, a mi favor. Mis hermanos perdieron la demanda de la forma más aplastante posible. La cara de mi hermana, la abogada que se creía intocable, al escuchar la sentencia fue una mezcla de shock absoluto, rabia descontrolada y una humillación tan profunda que no tenía precio. Verla así, con su orgullo pisoteado, fue casi catártico. Mi hermano, el inversor de mierda, empezó a murmurar groserías por lo bajo, apenas audibles, con la cara descompuesta. Los vi salir de la corte, con la cola entre las patas, sin atreverse a mirarme a los ojos, evitando mi mirada como si fuera el mismo diablo. Esta vez no hubo lágrimas de cocodrilo, no hubo un show de arrepentimiento, solo un resentimiento helado y palpable que flotaba en el aire. La victoria, aunque dulce, se sintió agridulce en el fondo de mi corazón. Gané, sí, recuperé lo que era mío por derecho y por el amor de mi madre, pero a costa de romper lo que quedaba de nuestra familia. Pero, sinceramente, ¿qué clase de familia teníamos antes de esto? Una de fachada, basada en las apariencias, en el interés propio y en el maldito dinero. Esto fue una limpieza dolorosa, un proceso de amputación necesario para sanar. Me dejó una sensación extraña, de alivio mezclado con una punzada de tristeza por lo que nunca fue, pero al mismo tiempo, una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Había ganado no solo una herencia, sino mi paz. Actualización 4. Después de la tormenta legal, de la humillación pública de mis hermanos en el tribunal, el silencio de su ausencia en mi vida se volvió casi palpable. Ya no había llamadas, ni mensajes llenos de reproches, ni esos patéticos intentos de manipularme para que les diera una parte de lo que mi madre me había dejado. Y, sinceramente, fue un alivio inmenso, como quitarse un peso gigantesco de encima que no sabía que llevaba. El aire se sentía más ligero, más puro, y el silencio, ese que antes me resultaba extraño, ahora era sinónimo de paz. Los meses siguientes los dediqué a ocuparme de los asuntos de la herencia, un proceso que, aunque tedioso, me permitía cerrar un capítulo. Una de las primeras cosas que hice fue vender la casa de mi madre. Era una casa grande, llena de recuerdos, de risas y de las últimas conversaciones con ella, pero era demasiado para mí solo. Sentía que necesitaba un nuevo comienzo, un espacio que no estuviera tan cargado de todo el drama y el dolor reciente. No fue una decisión fácil, pero era necesaria para avanzar. Con el dinero de la venta de la casa y los ahorros que mi madre había acumulado con tanto esfuerzo, decidí tomarme un tiempo para mí, algo que nunca antes me había permitido. Viajar un poco, explorar lugares nuevos, conocer gente diferente.
Siempre había sido un sueño, pero entre el trabajo absorbente y luego el cuidado de mi madre, nunca tuve la oportunidad. Necesitaba desintoxicarme de todo el drama familiar, de la toxicidad que me habían inyectado mis hermanos durante años. Fue durante esos viajes, mientras caminaba por calles desconocidas o me perdía en paisajes imponentes, que me di cuenta de lo mucho que todo me había afectado, no solo la enfermedad y pérdida de mi madre, sino también la profunda traición y el abandono de mis propios hermanos. Había una herida, y necesitaba sanarla. Empecé a reflexionar seriamente sobre lo que quería hacer con mi vida de ahora en adelante. Volver a la contaduría, a ese trabajo de oficina que antes consideraba mi seguridad, se sentía impensable. Esa parte de mi vida se sentía vieja, aburrida, y, lo peor de todo, estaba atada a las expectativas ajenas, a lo que mis hermanos y la sociedad consideraban un éxito. Por primera vez en mi vida adulta, tenía la libertad financiera para explorar algo completamente diferente, para seguir mis propios deseos y no los de otros. Conocí a personas fascinantes en mis viajes, vi lugares increíbles que me dejaron sin aliento, y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre, con la posibilidad de forjar mi propio camino sin ataduras. En medio de todo ese proceso de autodescubrimiento, también tomé una decisión que me llenó el alma, invertí una buena parte de la herencia de mi madre en un fondo fiduciario dedicado al cuidado de animales. Mi madre siempre tuvo una pasión inmensa por los animales, los amaba con todo su corazón, y sentí que esta sería la mejor manera de honrar su memoria. No quería que todo el dinero fuera solo para mí, para mi beneficio personal. Quería que una parte importante se destinara a algo que fuera significativo para ella, algo que reflejara su bondad y sus valores. Y la verdad, se sintió bien, jodidamente bien, saber que el dinero que mis hermanos tanto codiciaban, por el que estuvieron dispuestos a romper los lazos de sangre, estaba ahora haciendo algo bueno en el mundo, ayudando a seres vulnerables. Me di cuenta de que la verdadera venganza no era solo la humillación de mis hermanos en el juicio, sino la construcción de una vida con propósito, una vida que ellos nunca podrían entender ni tener. Porque sus mentes solo piensan en el dinero y el estatus. Mi madre me dio los medios para una nueva vida, y yo la estaba aprovechando al máximo, honrándola en cada paso. Actualización final. Han pasado ya casi 2 años desde aquel juicio que marcó un antes y un después en mi vida, desde el día en que la jueza sentenció a favor de la voluntad de mi madre y puso fin a la farsa de mis hermanos. Mi vida, en este lapso, ha cambiado de manera radical, en formas que jamás habría imaginado cuando estaba hundido en la contaduría o cuidando a mi madre. Con una parte de esa herencia que mi madre me dejó, esa que mis hermanos tanto codiciaron, decidí aventurarme a abrir una pequeña empresa de jardinería y paisajismo. Siempre me había gustado trabajar con las manos, sentir la tierra, estar al aire libre, aunque nunca lo había considerado una opción de carrera seria. Es un trabajo duro, no voy a mentirles, hay días agotadores bajo el sol o con el frío calándome los huesos, sí, pero es mi trabajo, lo he construido desde cero, a mi manera, sin la presión de nadie. Sin la necesidad de complacer a mis hermanos o a la sociedad. Y, para mi propia sorpresa, me está yendo muy bien. Mis clientes me adoran, y lo más importante, me siento realizado, una sensación que el viejo trabajo de contaduría nunca, ni por asomo, me dio. Y aquí es donde entra la jodida ironía de la vida, esa que te golpea cuando menos te lo esperas, aquí es donde, sin buscarla directamente, se manifestó la verdadera venganza. Hace unos pocos meses, me enteré por pura casualidad, a través de conversaciones de terceros que me llegaron de refilón, de lo que les ha estado pasando a mis hermanos, a esos que me juzgaron y me llamaron irresponsable. Mi hermana, la abogada que se creía la reina del mundo y que vivía en su mansión de ensueño, parece que tuvo un divorcio catastrófico. Su esposo la dejó por otra mujer, y no solo eso, sino que le sacó hasta la camisa en el acuerdo de divorcio. Perdió la mitad de sus bienes, incluyendo esa puta mansión que tanto presumía y en la que organizaba fiestas para la gente importante que la validaba. La escuché una vez, sin querer, en un café, estaba llorando a mares con una amiga, quejándose amargamente de lo injusta que es la vida y de cómo el dinero es la raíz de todos los males. No pude evitar esbozar una sonrisa irónica, una sonrisa interna que nadie vio.
La hipocresía de sus palabras me dio un escalofrío. Y mi hermano, el inversor de mierda que se creía el lobo de Wall Street, aparentemente hizo algunas inversiones desastrosas, de esas que te dejan en la quiebra. Perdió una fortuna, una cantidad de dinero brutal que había amasado con tanta fanfarronería. Me enteré, por fuentes confiables, de que tuvo que vender su coche de lujo, ese que exhibía con tanto orgullo, y que ahora está viviendo en un apartamento mucho más pequeño, en un barrio que él consideraría de segunda. La gente que lo ha visto dice que se ve demacrado, con el rostro hundido, y amargado, consumido por su propia miseria. Su imperio, ese que tanto alardeaba, se desmoronó como un castillo de naipes. Mientras ellos se están hundiendo en sus propias miserias, revolcándose en la avaricia y el resentimiento, yo estoy aquí, floreciendo. Vivo cómodamente, tengo un negocio próspero que me apasiona, amigos de verdad que me valoran por quien soy y no por lo que tengo, y la paz mental que nunca pensé que tendría, esa que te permite dormir tranquilo por las noches. A veces, por pura casualidad, los veo de lejos, en alguna calle o en la tienda, y es curioso, pero ellos nunca se atreven a mirarme a los ojos. Desvían la mirada, como si mi sola presencia los quemara. Sus vidas, que en su momento parecían tan perfectas y estables cuando me juzgaron por dejar mi empleo seguro para cuidar a mi madre, ahora están en ruinas, hechas pedazos por sus propias decisiones y su propia codicia. La verdadera venganza, me he dado cuenta con el tiempo, no fue la herencia en sí, no fue el dinero en el banco, sino la paz y la libertad que ese dinero me dio para reconstruir mi vida y vivirla bajo mis propios términos. Es la satisfacción de saber que, mientras ellos se ahogan en la avaricia, en el resentimiento y en las consecuencias de sus malas decisiones, yo estoy aquí, construyendo algo significativo, algo que me llena. Honrando la memoria de mi madre de la mejor manera posible, viviendo la vida que ella siempre quiso para mí, una vida con propósito. Ella siempre me apoyó y creyó en mí, incluso cuando nadie más lo hizo, y este éxito que he alcanzado es en gran parte gracias a ella y a esa última gran lección de vida que me dio. Supongo que sí, la vida es una perra, y a veces, la justicia llega de las formas más inesperadas y satisfactorias. Me siento en paz. Y eso, para mí, es el mayor triunfo de todos, mucho más valioso que cualquier fortuna.